Entonces ahí ya sabemos que si esas imágenes quedan traslapadas, quedan tomadas con ese traslape, van a poder realizarse un mapa. En la clase pasada, precisamente, entonces me hablaba un compañero que les va a mostrar a ustedes también aquí el Metashape. Espérenme, yo a ver si se les va a ver o no. Denme un segundito. Les voy a mostrar el software con el que nosotros vamos a aprender a hacer levantamientos. Vamos a usar la versión gratuita, pero ya más o menos en unos 8 días estamos realizando la descarga y les voy a ir mostrando más o menos pues el uso. Entonces ya les voy a mostrar qué quiere decir eso de traslape, solapamiento y de qué estamos hablando para los que no tienen cero conocimiento en fotogrametría. Permítanme en un momento que se acaba de salir, ya les voy a mandar la pantalla y vemos el Metashape. Entonces vamos a abrir un archivo en un espacio de trabajo. Yo por acá tengo uno con el que estaba probando un Mini 3 Pro para hacer fotogrametría. Son software, digamos que con una cantidad de fotos reducidas. Algunos computadores se van a ver más afectados con otros, pero créanme que intenten hacer la prueba. Si su computador ven que es pequeño, intenten hacer la prueba con él. Entonces, una de las primeras dudas que nos habla el compañero es, este es un levantamiento. Y aquí ustedes ven las lineecitas negritas, es donde se levantaron y se hicieron las fotos, y aquí se ven como las fotos, lo que hablábamos ahorita, de lo que sería como tal el traslape entre las imágenes. En este caso yo lo hice de manera manual, entonces por eso ustedes ven el desorden que uno a veces hace cuando intenta hacer manual, uno intenta que le sobre fotos. De pronto me parece que yo empecé por este lado y empecé a guiarme más o menos y luego empecé a hacer una rectica y así, pero hay partes en las que uno se pierde. Por eso hay que aprender a sacar el polígono de Google Earth para uno no hacer este desorden y llenarse de un montón de fotos que no le sirven. Y bueno, y el otro está en lo que hablamos en donde no hay traslape. Estas zonitas de por acá, en donde ustedes ven que hay una cosa gris, un manchón ahí. Espérenme, yo les muestro el mapa como tal. Esto es, por ejemplo, acá. Vean el mapita como queda representado. Ese fue con un Mini 3, que se puede decir que es la misma camarita de un Mini 2. Creo que fue como a 60 metros de altura. Vean cómo se van perdiendo la información en los bordes. Entonces recuerden que siempre, por ejemplo, yo quería medir como este espaciecito de por acá. Y vean que por acá me hizo falta esta colita de acá. O sea, me hizo falta tomar más imágenes por acá. Porque esta información de aquí, aunque existan fotos, existan unas que otras fotos que están por acá, no fueron suficientes. Entonces, por eso uno se debe asegurar siempre, por lo general, de hacer la programación de esa fotogrametría. Aquí me hizo falta este pedacito de acá como tal. Entonces, la intención aquí era mostrarles así, más o menos cómo van a ver ustedes los levantamientos. Vean, por ejemplo, cómo se ven las vías. A ver, yo veo cuántas fotos. Me parece que este fue de 2 pasadas para hacerle el de vías. Uno con 2 fotos puede, con 2 fotos traslapadas puede llegar a hacer, a levantar lo que sería vías. Con no más con que las fotos empiecen a traslapar, esas fotos les quedan levantadas. Se tienen que asegurar de que esas fotos les queden traslapaditas. Ya hemos visto por ahí más o menos cómo lo hacía alguien. Igual durante el transcurso del curso ya nos vamos a centrar más en estas cositas. Si ven como una fotico está como montada encima de la otra, aunque esto sea de manual, digamos que yo traté de mantener esa regla para que pronto esto sucediera y el mapita me quedara, por ejemplo, en esta zona, no más con un traslape lineal. ¿Qué pasa con ese traslape lineal de una sola en un solo sentido? Que sí, muy probablemente lo que va a pasar es que no va a ser muy preciso. Entonces, de pronto ese modelo no me va a quedar demasiado preciso. Y digamos que esta vía tenía una altura con diferencia a esta zona que le hice demasiadas imágenes y no se va a ver muy bien representada esa diferencia de altura.
porque tenía una cantidad de imágenes más poquitas que las que hice en esta zona de acá. Pero realmente pues esta era mi zona de interés y ya. Entonces ahí vean cómo se ven representados los objetos. Uno dice 2D, 2D, pero vean cómo quedan casi que en 3D los objetos. Van esta casita como quedó. Por ahí se alcanzan a ver la diferencia entre las alturas de los árboles, ¿cierto? Profe, pues esa foto fue tomada muy plana o, o con mucho traslado. El traslape no les puedo asegurar, te quedó por ahí de más o menos el 70% del traslape. Y ahí sí, no te entiendo cómo así que plano. Pues me imagino que, pues como ahorita estaban hablando que si era así fuera una zona muy plana, generaba algo 3D. Ah, sí, así fuera una zona plana se genera 3D. Esta es aunque esto es una zona montañosa, pero no siempre, de cierta manera, se genera algo 3D. Muchas veces ustedes van a encontrar y la información supuestamente es 2D, pero vean que ahí yo puedo sacar inclusive la altura del techo, aquí en esta zona, y en muchas otras áreas en las que de pronto no quedó tan preciso, pero se alcanza a diferenciar. Entonces, digamos que a eso que me refiero, pues, de que ustedes pueden tomar y que aquí tengan algo contacto de la aplicación, es para que se acerquen un poquito a eso de que estamos hablando. Yo esto lo hice a una altura de 60 metros, yo estaba más o menos parado en esta zona de acá, y desde ahí levanté el dron 60 metros. Y por acá ustedes ven las camaritas. Esas camaritas en esta zona de acá todas mantienen la misma altura más o menos en promedio. Eh, una gran mayoría están a la misma altitud. Ya después yo bajé y hice otras foticos. Por ejemplo, vean que la casa me quedó en 3D porque yo hice alrededor de la casa, hice un montón de fotos que le aportaron mayor información para que quedara con mayor detalle la casa. Y en el caso de las Pero otras ¿usted cómo áreas, determina a qué hora, pues como a qué altura volar? Ya eso depende como del resultado. perdón, que a la altura de para volar, ¿qué me preguntabas? Perdón, sí, que no te escuchamos bien. Sí, pues usted cómo determina a qué altura volar. Es como de lo que tengo que hacer. Depende de la Muy calidad que entrecortado. quiera. Por ejemplo, en este caso, yo estaba Voy probando a el escribir. dron y yo lo hice como se dice, sin prepararme para hacer el vuelo. Entonces, una altura prudente en donde yo pudiera sobrepasar todo. Por ejemplo, a 60 metros, yo veía que podía de pronto no accidentarme con la parte de más arriba y acá si me iba a ir por allá. Y podía mantener una altura constante para hacerlo el tema de llevar el dron derecho y constante, porque yo no podía hacer seguimiento de terreno. Hacer seguimiento de terreno es imposible manual. Eso lo tiene que hacer la aplicación por programación. Entonces yo tenía que volar siempre en la misma altura, y esa misma altura la determiné de manera segura por la altura de los árboles que hay en esa pendiente. Entonces, si de pronto me iba por allá, que yo no me fuera a accidentar. Con eso la determiné realmente. Pero legalmente nosotros lo deberíamos determinar según el GSD que queramos. En este caso, y luego les voy a mostrar cómo quedó el GSD en este caso. Y bueno, ahí les quería mostrar como ese mapita, ese levantamiento chiquitico, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando, porque tiene que haber ese traslape. Entonces, ya sabemos que hay aplicaciones y algoritmos que se van a encargar de automáticamente realizar todo, y principalmente lo que sean las fotografías y hacer el procesamiento, ¿cierto? Para que el software pueda realizar todo. Entonces, entre más puntos y entre más fotos existan, los mapas nos van a quedar más precisos. Entonces, de esa manera los software van a poder representar esas imágenes planas en un mundo 3D, tomando los puntos semejantes y en esos puntos calculando y haciendo triangulaciones para poder tomar las medidas.
De ahora en adelante vamos a empezar a tomar conceptos. Créanme que yo sé que algunos todavía se sienten perdidos con algunos conceptos, como les digo, pues este es uno de los que es programar misiones de vuelo y así hacer levantamientos fotogramétricos. Entonces vamos a empezar a manejar ciertos conceptos, ¿listo? Entonces el primero, el traslape, superposición parcial de las fotografías tomadas por el dron, ¿cierto? Entonces esa superposición ya sabemos que es con la que se realiza el levantamiento. Sin traslape y sin fotos no hay fotogrametría. Listo, el FOV. FOV es el campo visual de la cámara. Muchas veces no van a encontrar los grados que tiene el lente, sino se van a encontrar el FOV. Entonces van a 130 grados. Muchas veces lo van a ver representado, si lo veíamos la vez pasada, en la distancia focal, que son 13 milímetros, 8 milímetros, y se van aprendiendo. Normalmente en los drones se llama, ese FOV es como muy ancho, va por allá de 130 grados como hasta 100 grados. Es con un campo de visión muy amplio, casi que es como el de nuestra vista. Pero cuando es demasiado, demasiado amplio, cuando hablamos de 7 milímetros, 5 milímetros, muchas veces la información en los lados se deforma. Desde a poquito vamos aprendiendo eso. También un tema como de fotografía, estamos hablando de drones, que es electrónica, mecatrónica, entonces vamos a ver lo que principalmente nos corresponde a nosotros. Entonces ya saben, el traslape, el FOV, la altura es la distancia del dron al suelo, en donde esté. Si yo arranco en una pendiente, ¿cierto? Y me voy acercando a la ladera, la altura del dron se va reduciendo respecto al suelo. Entonces, ese concepto hay que tenerlo muy presente porque hay otro concepto que se llama altitud. La altitud ya es la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre con respecto al nivel del mar. Entonces, en las especificaciones de los drones muchas veces van a encontrar altitud máxima, altura máxima. Entonces, la altitud máxima se refiere con respecto al mar. Entonces, muchas veces van a haber 3.000, 4.000 metros máximo con respecto al nivel del mar. Eso les sirve a ustedes para ir a planear el vuelo. Si ustedes van y vuelan, bueno, hasta luego, compañero. Si ustedes van y vuelan, van a volar y no tienen en cuenta que su dron tiene una restricción de altura, aunque ya vimos que por ahí los de altura, de altitud con respecto al nivel del mar. Entonces esa altitud, cuando está limitada, tenemos que tenerla en cuenta, porque nos pueden llegar a pasar problemas, aunque ya vimos que con algunos DJI, pues muchas veces ellos tienen mucha más capacidad. Con algunos otros drones también vamos a ver ese mismo caso. Y muchas veces lo que es la altura, entonces vamos a ver la altura a la que se limita el dron. Todos los drones de DJI se limitan a 500 metros de altura máxima, ¿cierto? Si ustedes van a volar una montaña de más de 500 metros y se paran en la base, ustedes pueden ir siguiendo el terreno y mantener una altura constante al terreno de 60 metros, pero su altura respecto a donde despegaron van a ver que va a aumentar y se puede subir hasta los 500 metros y ustedes aún no han sobrepasado la montaña. Obviamente teniendo en cuenta estando cerquita a la montaña, no estén muy lejos de la montaña y cuidado si hay tráfico aéreo, listo, siempre con seguridad. Pero ustedes lo podrían hacer mientras que no alejen el dron de ustedes también más de 500, 600, 700 metros. Los waypoints, entonces ahora empezamos a hablar, ya waypoints lo vamos a ver muy de ahora en adelante. Dime, Nelson. Alejo, buenas noches. Un recorderis. Nosotros en los drones debemos de calibrar. ¿Es la altitud o la altura también? O ambas, no recuerdo. Como tal, nosotros no calibramos.
Como tal, nosotros, pues, lo que calibramos o lo que entramos esos parámetros en el dron, la altura máxima de vuelo, normalmente. La altitud sí realmente no se puede calibrar. Eso ya viene como tal. Hay algunos drones que ya molestan mucho y ya saben que están a cierta altitud sobre el nivel del mar, entonces empiezan a sacar unos avisos y empiezan a molestar con eso, aunque el dron está en capacidades de hacerlo. Eso es algo que solamente lo ve uno en campo realmente, como hasta llevar el dron. Puede que el dron siga, listo, yo solamente puedo volar hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar o 5.000, pero uno lo lleve y de pronto se ve afectado por la densidad del aire. Tener en cuenta que de pronto al volar esas altitudes hay que tener en cuenta que la batería está en óptimas condiciones, porque el dron se va a ver más afectado. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar mucho de los waypoints. Waypoints son las coordenadas o puntos exactos mediante GPS, el GPS que tiene el dron, para poder seguir caminos y tomar esos puntos. Listo. Entonces ya saben que los waypoints los empleamos mucho para trazar las rutas. Normalmente entonces entre waypoints se trazan las rutas. La ruta más sencilla es como el punto 1, punto 2, que realmente se llama waypoints para nosotros. El polígono ya sabemos que es esa figura geométrica cerrada, que a partir de 3 líneas, 3 puntos, podamos empezar a crear una, y que en la que podemos encerrar para programar misiones, lo que más nos corresponde a nosotros, polígonos para poder programar misiones. Los puntos de control, los GSP, Ground Control Points, por ahí hablamos la clase anterior, en donde hablamos que esos puntos son con los que nosotros a veces tenemos que llevar a alguien que sepa cómo ponerlos. Quién sabe si pues los que son aquí topógrafos, ya creo que es hora, saben inclusive más que todos los que estamos acá, que digamos que son más concernientes a ellos. Y digamos que aún así, pues son tecnologías nuevas porque es tecnología GPS y esto es algo que hay que estar todos los días ahí. Y vuelvo y les repito, recordemos que fotogrametría es un aspecto con el cual no podemos muchas veces hacer todas las mediciones. Muchas veces se complementa con otros tipos de mediciones, muchas veces con mediciones en suelo, y que los topógrafos son los más concernientes, los que van a saber más como precisamente esos puntos que nosotros debemos de tomar, cada ciertos puntos, como son los perímetros y otros aspectos que son indistintos a la fotogrametría, y que son ellos los que saben qué es lo que hay que hacer. El GPS Global Positioning System, el sistema de posicionamiento global. Creo que ya todos usamos Google Maps para movernos, el Waze, y sabemos de qué estamos hablando, que es esa antenita que llevamos todos en un celular que nos geoposiciona. Ahora vamos a hablar del modelo digital de superficie, modelo digital de elevaciones y modelo digital de terreno. Entonces, el modelo digital de superficie representa todos los elementos existentes en la Tierra, que era el que habíamos visto ahorita, que es un modelo en donde se ve todo. Ustedes ven todo sin diferenciar nada. ¿Listo? El modelo digital de elevaciones es el mismo mapa, pero ese mapita ya nos representa con lineecitas, que ahorita ya vamos a ver como más representativa en imágenes, es el modelo digital de elevación. Y el modelo digital de terreno es los mapas anteriores, pero sin las edificaciones, sin los árboles. Entonces, cuando cambia muy drásticamente la altura, y los software alcanzan a reconocer que son árboles o construcciones, todo eso se elimina. Eso lo elimina automáticamente los software. No lo tenemos que hacer nosotros a mano, afortunadamente. El software lo hace, y muchas veces intenta también, cuando las zonas son muy boscosas, a veces lo hace bien, a veces lo hace mal. Digamos que ahí es donde entra que cuando necesitemos el modelo digital del terreno, vamos a tener que usar un LIDAR. Por eso por ahí les hemos escuchado LIDAR, esos otros sensores que tenemos que nos puedan aportar en este caso a la fotogrametría y la medición.
Entonces, ese modelo digital de terreno, muchas veces para sacarlo de manera más precisa, se saca con un LIDAR. Con fotogrametría también se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que en zonas boscosas va a ser muy impreciso. Por más buena que sea la cámara que le monten al dron, las cámaras RGB, recordemos que son sensores pasivos y que no penetran el follaje de los árboles, mientras que los LIDAR son láseres, son sensores activos, envían las de luz, en ciertos casos penetran el follaje y alcanzan a rebotar en el suelo las de luz y luego se devuelve otra vez hasta el LIDAR del dron. ¿Listo? Y alcanza a tomar la medida precisa al terreno, por eso el modelo digital del terreno. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces aquí vemos, aquí nos están hablando, por ejemplo, el modelo digital de superficie, modelo digital de elevaciones y modelo digital de terreno. Muchas veces lo hemos representado porque hablan en inglés, las siglas en inglés, ¿cierto? Entonces, esos son como tal esos mapitas que vamos a hablar más de ellos más adelante. Entonces aquí vemos un modelo digital de elevaciones. ¿Por qué lo alcanzo a representar rápido? Porque está representado muchas veces por colores o por líneas que nos están queriendo decir, y eso representa una altura con respecto a ellos mismos o una altitud con respecto al mar. Y con eso se pueden hacer modelados hidrológicos de zonas de impacto de inundación y de esa manera pues tener lo que sería. Lo que más vemos por ahí como tal con respecto pues a los modelos digitales de elevación. Digamos que ahí, aunque nos hablaban de varios, nos mostraron solo uno. Entonces, el modelo digital de elevaciones, de terreno y de superficie. Entonces, por acá vemos, por ejemplo, este es el modelo digital de terreno con LIDAR, ¿cierto? De esta misma zona. Si ven como la diferencia, el modelo digital de elevaciones, ustedes ven todos los edificios, ¿cierto? Y van en el modelo digital del terreno. ¿Se alcanzan a ver la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre los dos? Entre la figura de arriba y la de abajo. La de abajo no tiene edificaciones. Así es. Terreno. Así es. Entonces solo es el del terreno, de a poquito los vamos identificando y vamos hablando más de ellos. Y cuando hablamos del primer modelo, que es el de superficie, es el normalito, de cierta manera es el que más vamos a ver en el caso de los drones y es el primero que siempre va a arrojar, es cuando vamos a ver los árboles, las casitas, pero normalmente los topógrafos muchas veces llegan y eliminan esos datos y se quedan con los datos de la elevación del terreno. Muchas veces para hacer esos estudios no les importa esas edificaciones. Por ejemplo, a nosotros, con el POT, ¿ustedes qué creen que para hacer un planeamiento territorial importe? ¿Cierto? Yo creo que los tres, porque uno le va a ser muy importante analizar las edificaciones, ¿cierto? Entonces, saber dónde están ubicadas las edificaciones, saber y poder hacer un estudio de pronto hidrológico y ver que de pronto en ciertas zonas de inundación o en ciertas pendientes, pues de pronto está ubicada una casa que no debería estar ahí y de pronto pues moviendo esa casa se vaya a evitar un riesgo a futuro. Entonces digamos que ahí vemos en qué tipos de casos nosotros podemos aplicar esto que estamos viendo con los drones y que no siempre vamos a necesitar de pronto un LIDAR, ¿cierto? Ahí vamos viendo casos de uso. Y vamos aprendiendo todo. ¿Y el DEM está más asociado al DTM o al DSM? El DEM estaba más asociado a los dos. Entonces uno puede sacar, uno saca DEM
Muy buena pregunta la de la compañera. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, el modelo digital de elevaciones, normalmente uno saca lo que sería el modelo completo y asocia todo lo que es las construcciones, los árboles, todo completo. Solo hasta que saca el de superficie, sacas digamos que el DEM se asocia más a poder sacar. Si tienes un buen modelo digital de elevaciones, puedes sacar un buen modelo digital del terreno, porque digamos que de aquí de una vez se está viendo que fue con LIDAR y por eso sacaron todos los edificios tan fácil. Créame que si hubiese sido con fotogrametría solamente, de pronto en los edificios más altos se veía por ahí una pendientita o una montañita cuando uno trata de quitar esas superficies. Bueno, ya hablábamos de los modelos, ya van teniendo contacto. Yo sé que algunos se sienten más identificados con el tema de los modelos y otros no. Entonces luego profundizamos, vamos a ir profundizando de a poco con ellos. Recuerden no quedarse con lo de la clase, investigar un poquito. Entonces, por los últimos tenemos el PPK y el RTK. Ya sabemos que muchas veces eso de PPK y RTK, estábamos hablando de esos puntos de los puntos de los ground control point, en donde hablábamos que esos puntos de control tenían que ir anclados a que nosotros vamos a poner con una antenita los puntos, y que el PPK era que nosotros podíamos tomar esos puntos y luego pues procesar. Y el RTK tenía que ser en tiempo real la antenita conectada con el dron. Entonces, en RTK normalmente es más difícil hacer el tema del levantamiento fotogramétrico, porque en el RTK, digamos que la antena GPS y los datos del rover, que muchas veces van a ver que el rover es una antenita que se mueve en el campo, o el dron. Entonces ese dron tiene que estar conectado todo el tiempo con una estación base, un punto fijo, que no se va a mover, y se va a hacer una corrección aritmética con el rover en el suelo. Entonces esa corrección para nosotros nos genera una precisión mayor, pero vamos a ir viendo de a poquito que el RTK tiene uso en unos ciertos casos, y que ahorita para el tema de los drones usamos más PPK para poder tomar mayores distancias. Permítame en un momento.
Entonces, chicos, el PPK o RTK siempre se va asociado a esos puntos en tierra, en donde nosotros vamos a tener una mayor precisión. Y ya hay muchas veces hablamos en donde muchas veces ya ahorita se está viendo muy representado ese tipo de precisiones. Créanme que más adelante, muy posible en el futuro, ya no necesitemos ese tipo de correcciones. Digamos que con el tiempo existirá alguna forma en la que el dron se conecte con alguna antena lejos y se haga una corrección con esos mapas, inclusive sin tener esos puntos. Eso es algo que la tecnología todo el tiempo va dando, va mejorando. Entonces, de momento, es esta la manera de mejorar la precisión. Entonces ahí tenemos el RTK. El mayor problema del RTK, que como les digo, la diferencia con el PPK es que es todo el tiempo, en tiempo real, el dron tiene que tener contacto con la antena. Y existe ahí un problema, que muchas veces vamos a pasar por zonas o nos va a restringir la distancia de vuelo para poder hacer el levantamiento en RTK. Entonces en drones, por lo general, hacemos PPK. Entonces PPK es, nosotros hacemos el levantamiento de vuelo con el dron y tomamos en los puntos en tierra y luego hacemos las correcciones como tal de los puntos en postprocesamiento. Entonces ahí vamos a ver los pros y los contras del RTK y el PPK. Los contras, que es principalmente que la corrección se produce después del vuelo. Y vean que normalmente en dron, digamos que muchas veces se hablaba de RTK porque los topógrafos, todo lo que era corrección de terreno estaba acostumbrado a hacerse en RTK, en tiempo real. Y ya nos dimos cuenta que con los drones lo ideal es hacer postprocesamiento de los datos, o sea, hacer el sistema PPK. Vamos a ver muchos pros en el tema del PPK y vamos a ver muchos contras en RTK. Normalmente, entonces, principalmente con el RTK vamos a ver muy poquitos pros, que ofrece posición en tiempo real y una gran precisión y corrección inmediatamente después del vuelo. Eliminan la necesidad de puntos de control terrestre si las conexiones son todas constantes. Entonces muchas veces hace que tengamos que tener menos puntos de control, se realicen menos puntos de control, mientras que con el PPK pues tomamos más puntos de control, pero hacemos 2 o 3 vuelos, mientras que con el RTK muchas veces tenemos que hacer 10, 20 vuelos para que no perdamos nunca la conexión con el dron, dependiendo de la orografía en donde estemos volando. Entonces les voy a dejar este linkcito para que se lean este blogcito de Wintra. Bueno, eso es principalmente de lo que vamos a hablar de la clase del día de hoy. Vamos a empezar a sacar este checklist y lo vamos a empezar a personalizar para nosotros y vamos a empezar a agregar noticas, listo. Vamos a empezar por ahí a agregar noticas en este checklist. Ojalá lo lleven impreso para la siguiente clase. Recuerden entrar a Polivirtual, ahí también van a tener el link del checklist, ya se los voy a compartir. Voy a hacer todo lo posible para que las diapositivas les quede de hoy a mañana subidas de cada clase y puedan sacar los links de todo eso. Esta checklist, llevémosla porfa impresa el día miércoles o el jueves o el sábado, si al fin tomamos la decisión de tomar el sábado. De momento, pues son realmente poquitos, entonces si hay más compañeros para el sábado, vamos el sábado. Vamos a hablar un poquito de los drones y esas comparativas por ahí de los que tenemos, de los drones que hay, por ejemplo, aquí en la ciudad que tenemos disponibles para verlos inmediatamente, ¿cierto? Pues hemos visto muchas páginas de afuera, veamos esta de acá de la ciudad, por ejemplo. La ciudad de Medellín es una de las primeras que
ha intentado innovar y con esta marca ha sido una de las primeras que fue pioneras y apostarle a este mundo aquí en la ciudad. Existen algunas otras, pero por ahí van viendo de las primeritas. Por acá ven algunos precios de algunos equipos, los que principalmente de pronto nos corresponden a nosotros iniciando. Hablamos de los Mavic Mini SE. Todos me están viendo, ¿cierto? Todos estamos viendo ahí la clase. Sí, profe. Entonces aquí tenemos lo que es el Mavic Mini SE, ya no existe el Mavic Mini 2 normalito, o en algunos casos van a ver que está agotado en algunos modos. Por ejemplo, aquí está el dron solito, todavía no se ha agotado. Por ahí ven el DJI Telo, por ahí van a ver el My Mini 2 SE, el Flymore Combo. Combo es que trae las 3 baterías, trae 2 baterías, normalmente 3 con la que trae el droncito, y trae un cargador para las baterías, cablecitos, hélices de repuesto y la maletica. Normalmente pues uno para trabajar, por lo menos con un droncito en combo, puede empezar a trabajar bien. Por ahí entonces vamos a ver, por ejemplo, My Mini 2 SE, las especificaciones. Entonces ustedes van a ver la altitud máxima de despegue, ¿cierto? Ya hablamos de 4.000 metros. La resistencia al viento de 38 kilómetros por hora. El sistema de transmisión de video. Y ahorita, por ejemplo, yo quería mostrarles principalmente la cámara. Vean el tamaño de la cámara. De 1 sobre 2.3 pulgadas, fotos de 12 megapíxeles, ¿cierto? Y vamos a compararlo con un Mini 3. Entonces hay diferentes versiones de Mini 3. Hay Mini 3 sencillo, que vamos a ver las especificaciones. En donde vemos la cámara. 1 partido, ahorita era 2.3, este es 1 sobre 1.3, un sensor un poquito más grande, pero todavía muy pequeño. Y vemos que es 12 megapíxeles la tamaño de la foto. En términos de fotografía como tal, y para fotogrametría, podemos decir que esos dos drones son iguales, con una diferencia, que este tiene más tiempo de vuelo. Entonces yo puedo hacer, vean que tiene 38 minutos de vuelo, entonces voy a tener mayor autonomía frente al otro que volaba 31 minutos. Obviamente todo eso con un precio. Y la resistencia al viento, vamos a buscarla. Aquí está, esta está en metros. Entonces pasamos 10,7 metros sobre segundo. A kilómetros por hora. Y hablamos de 36 kilómetros por hora. Mientras que en el Mini 2, ¿de cuánta resistencia hablábamos? De 38. Este dice 36, debe ser aproximadamente lo mismo. O sea, la misma resistencia al viento. Un Mini 2 y un Mini 3. Pero vamos viendo que hay una autonomía diferente. Entonces, como este sensorcito no está, el droncito, el Mini 3, no tiene esos sensores que ahora sí van a ver el Mini 3 Pro, hay una diferencia. El Mini 3 Pro se van a dar cuenta que el sensor es el mismo del Mini 3, 1 sobre 1,3. Los tiempos de vuelo se van a dar cuenta que ya disminuyeron, ya no son 38, sino 34 minutos. Y la cámara, lo principal para nosotros son fotos de 48 megapíxeles. Entonces, en la calculadora que nosotros teníamos, en esta calculadora todavía no está el Mini 3 Pro, perdón, está solamente el Mini 3 Pro. Van a buscar, es más, ni está el Mini 3, solo está el Mini. Entonces con el Mini podemos
calcular el GSD para un Mini 2 o el mismo tamaño de cámara o de sensor o de megapíxeles para lo que sería más o menos un DJI Mini 3, aunque vean que como el sensor es diferente, recordemos que el sensor también va a cambiar este GSD. Ese GSD nos va a cambiar la altura a la que vamos a poder hacer nuestra precisión de vuelo. Entonces, digamos que ahí vamos comparando los equipos y por ejemplo con este equipo que es de 48 megapíxeles, voy a poder hacer un cálculo diferente frente a un dron. Digamos, entonces con un Mini 2 yo tengo un GSD, subámoslo por ejemplo a 6 exacto. No, debe ser más aproximado, 125 metros. Yo puedo tener un GSD con el doble de precisión, no más. Al tener el doble de cantidad de megapíxeles, puedo tener 3 centímetros sobre píxel con el Mini 3 Pro, mientras que con los otros tengo un GSD 6 y eso altera la altura de vuelo a la que puedo volar. Entonces vean que hay diferencias entre estos droncitos, aunque uno sea Mini 3 y el otro Mini 3 Pro, al uno tener mayor cantidad de megapíxeles al tomar las fotos, pues nos altera a la hora de nosotros poder hacer nuestra fotogrametría y obtener una menor precisión según la altura. Eso con respecto a estos drones. De ahí para allá, con los que tengan duda y estén pensando en algo más profesional, que aunque yo les sigo diciendo que pues son drones muy buenos para empezar, sé que algunos tienen dudas con drones más altos. Dime, Diego. Bueno, espero regalar el link de esa página donde estabas calculando el GSD. Del GS, sí, ya se les va a compartir. Ese GSD está ahí. Recuerden que no está para todos los drones, pero lo más seguro lo actualicen dentro de poquito con los drones nuevos. Inclusive ahorita que salió el DJI Air 3, vean que por aquí ya está en venta. Ese DJI Air 3 salió el jueves de la semana pasada. Salió, no me acuerdo si se los mostré a los compañeros del grupo 2. Ah, sí, creo que sí, no se los mostré porque salió luego de que les di la clase. Entonces creo que no hablamos de él. Inclusive nosotros vimos esta clase el lunes con los compañeros del grupo 2 y ese día no había salido ese dron. Este dron salió fue ayer 26 o creo que el 27 máximo, uno de estos 2 días. Entonces el dron está súper reciente, ya como estos distribuidores son oficiales, ya lo tienen en venta, muy posiblemente en preventa, van a haber diferentes precios y vean que tiene una cámara de 48 megapíxeles, ¿cierto? Entonces por ahí se van dando cuenta de ciertas cositas. Para fotogrametría, en algunas cosas que hay que tener en cuenta con estos drones, muchas veces es mejor esperar y buscar videos y reviews a ver cómo los usan. Porque vean que ahí dice foto con doble cámara. Puede que en fotogrametría, otra cosa, este dron muy posiblemente no lo encontremos todavía, ni en DroneLink, ni en P4D, ni en ninguna aplicación de DJI para realizar vuelos fotogramétricos, porque regularmente los drones muy nuevos no se puede realizar fotogrametría con ellos. Se realiza más adelante cuando ocurre algo que se llama la liberación del SDK. SDK es algo así como la programación de cómo se comporta el dron en el aire. Normalmente DJI lo hace con todos los equipos y eso permite que luego terceros puedan agregarlos para hacer fotogrametría con ellos, aunque las mismas aplicaciones de DJI no permitan hacer fotogrametría con ellos. Ahí ven tiempos de vuelo, distancias máximas de transmisión, un nuevo sistema de transmisión. DJI se llama el OcuSync. OcuSync 1, 2, 3, van en el 4. El 3 podía hasta 10 kilómetros, 15. Este ya puede hasta 20. Lo más seguro, hay que ver con pinzas esto de fotos con doble cámara de 48 megapíxeles. Hay que ver cómo sería el tema. Y pues digamos que un dron de pronto algo orientado más al tema de fotogrametría, al tema de fotografía y video. Entonces por ahí van a ver.
Para el tema de fotogrametría, cuidado con estos controles que son con pantalla, porque no permiten usar sino la DJI Fly, y la DJI Fly no permite hacer planeaciones fotogramétricas. Lo ideal es que lo consigan, si van a conseguir droncitos así, con el control que se llama RCN1, que por aquí está ya está el RCN2 de hecho, que es pues otro control, que es como el que, se me salió la pantallita aquí, por aquí. Este control es el que mediante nosotros conectándolo con un dispositivo Android o iOS, vamos a poder conectar a aplicaciones de terceros para hacer rutas de vuelo o mapeo. Entonces ahí vimos un dron súper reciente que acaba de salir hace nada. Ya podemos empezar a revisar especificaciones, digamos que tener el conocimiento y de pronto determinaciones para hacer. Digamos que en este momento esperar. Si van a comprar algo así para fotogrametría, sería totalmente irresponsable. Lo ideal, esto ya es que salió antier, antes de que DJI lo lanzara oficialmente, todos los youtubers ahí mismo empezaron a lanzar videos de cómo se usaba, de cuáles eran las ventajas, de la calidad de las imágenes, y lo más seguro para ver si está algún foro de fotogrametría en donde por ahí lo empiecen a probar. ¿Cómo podríamos hacer fotogrametría con él inicialmente? De forma manual. Entonces ahí lo van viendo, por ahí ven los DJI Mavic, los Mavic 3 que sirven, hay algunos que sirven y son compatibles con la aplicación, la DJI Pilot 2, no estoy seguro si de todos, eso hay que buscarlo. Entonces uno tiene que encargarse de hacer esa búsqueda y se van a dar cuenta que son fotos de 20 megapíxeles. Yo, por ejemplo, que tengo mi Mavic 2 Pro, sé que mi Mavic 2 hace fotos de 20 megapíxeles. De pronto este sensor de 4/3 es más grande que mi sensor de 1 pulgada, pero digamos que yo no cambiaría mi Mavic 2 para hacer fotogrametría por un Mavic 3. Realmente no lo haría, solamente de pronto por el tiempo de vuelo o por actualizar el equipo, en caso de que tenga la disponibilidad del dinero. Mavic Air 2S, para los que de pronto ya han visto las otras opciones y están en un rango medio para hacer la inversión, por ahí algunos lo tienen, DJI RC-N1, el control, y hablamos de una cámara de 1 pulgada, el mismo tamaño de la cámara del Mavic 2 Pro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, teniendo unas desventajas, como por ejemplo este dron no me aparece en la aplicación de DJI Pilot. De pronto aparecerá en las aplicaciones, como hablamos, la de DJI, la Drone Link, en donde ahí podemos ver algunas cositas. Y pues 20 megapíxeles las fotos también, como les digo, es una cámara muy semejante a la de Mavic 2 Pro, hablando del sensor de la cámara y el tamaño de megapíxeles de la foto. Entonces ahí sería como principalmente ese droncito de gama media, que también digamos que va a ser mucho mejor obviamente que un Mavic Mini, que los Mavic Mini pequeñitos, exceptuando los Mavic Mini el 3 Pro, que el 3 Pro es el único que, como vimos, nos hace imágenes de 48 megapíxeles, ¿cierto? Entonces, chicos, esto era principalmente lo que les tenía preparado para la clase de hoy. Listo. Vamos a ver un poquito más de teoría la otra semana, e igual modo también clases prácticas. La otra semana es muy posible que les ponga algunas otras tareitas para el tema de que estén pendientes del polivirtual, y vamos a poner los 100% las pilas con lo que nos ha hecho falta de momento. Me disculpan por no haber subido todavía las diapositivas. Me lo han dicho 2 compañeros 2 veces y todavía no lo he hecho. Vamos a intentarlo hacerlo de mañana al lunes para poder tener esas diapositivas listas. Entren al polivirtual, porfa, para que tomen la asistencia y para que por favor ahí les quede, vayan haciendo los módulos, como les digo, en las evaluaciones y los contenidos del curso están diseñados para que ustedes entren
como un ratico y con esa información que asimilan o que vemos durante las clases puedan realizar las evaluaciones. No sé si alguien tenga alguna duda. Alejandro, yo respecto, digamos, a las prácticas en simuladores y así, ahorita estabas mencionando de pronto para abrir un grupo los sábados, porque es que de verdad en semana queda Sí. como un poquito imposible. Listo, eso. Esteban, escríbeme. Esteban Suárez también. Listo, ya sigamos siendo mayoría para el sábado. Entonces me escriben porfa y me hablan más o menos ese horario. De igual modo estamos haciendo lo posible para que se abra una encuesta para todos, para que la llenen y veamos esos horarios. De una, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más con alguna pregunta? Chicos, díganme. Profe, no, yo, pues, ¿cuándo me puedo caer, profe, para ver si miramos otra vez el rol? Qué pena. Me escríbeme y cuadramos. De una. Muchachos, porfa, les pido el gran favor de que usen esa aplicacioncita para programar vuelos, descarguen lo que sería el Google Earth, el Google Earth para ordenador y hagan el polígono. En el polivirtual también les quedan los pasos. Muchas veces, de pronto las clases que grabamos son muy largas también, ¿cierto? Entonces, si de pronto no quieren ver esas clases largas y buscar y donde se repiten, ahí en el polivirtual, paso a paso, ustedes van a ver cómo entran y hacen los polígonos y los importan a las aplicaciones. Ya vimos que hay una ventaja a la hora de tener esa cuenta de JI, por ejemplo, a la hora de tener simuladores. El lunes vuelvo y les comparto un listado de links actualizados para que los tengamos todos y les voy a compartir a los que quedaron con ganas de seguir simulando y de comprarse ese primer controlcito para simular. Ahí les voy a recomendar alguna cosita. Entonces, bueno chicos, nos vemos máximo pues, el miércoles, igual desde el lunes, como les digo, les estamos dando aviso para poder hablar de lo del tema de las prácticas de esta semana, para que vayan y vuelen un ratico, listo.